Donald Trump no lleva ni 3 semanas en la Casa Blanca y cada día resulta más complicado seguirle el ritmo. Eso, y entender también cuándo va en serio, cuándo va de farol para conseguir otros fines y qué hay detrás realmente de, por ejemplo, Gaza, Guantánamo y los aranceles. Estos, a partir de aquí, son los planes reales de Trump, del Trump 2.0. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 6 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Hola, Pablo. Hola, buenas. Pablo Suárez es el corresponsal del Mundo en Washington, con el que, por cierto, no dejo de hablar últimamente por motivos, en fin, evidentes. Pablo, ¿qué sensaciones tienes estos primeros días? Bueno, esta vez no nos coge por sorpresa, aunque es verdad que yo no estuve en la primera administración, que he llegado apenas el año pasado a Estados Unidos. Todos vimos en los primeros 4 años cómo es una presidencia de Donald Trump. Es una figura abrumadora, una fuerza de la naturaleza imparable, con una capacidad, yo creo que sin precedentes, de generar y de atraer la atención pública. Cuenta con eso, es una de sus armas favoritas, es una de sus armas más poderosas. Se le ha entendido mejor que nadie que en esta época en la que el algoritmo marca nuestras vidas y es uno de los grandes inventos de la historia reciente de la humanidad, el que sea capaz de alimentar, no controlarlo, pero sí de alimentarlo con más talento y atraer la atención de todo el mundo, es el que va a salir ganando, y lo hace a tiempo completo. Por la mañana, por la noche, nadie tiene esa capacidad, nunca nadie ha tenido esa capacidad de descolocar, llamar la atención, distraer y sin duda polemizar como Donald Trump. Vamos a empezar por lo último. Lo último es el asunto de Gaza. Bueno, último, creo que, en fin, estoy siendo demasiado optimista porque de este momento, en este preciso instante en el que estamos grabando este episodio, a cuando nos estés escuchando, creo que puede pasar de todo. Pero por recapitular, Pablo, contémoselo a los oyentes. Trump recibe a Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, en la Casa Blanca. Se reúnen, hay una comparecencia conjunta y el presidente de Estados Unidos pronuncia esta frase. Estados Unidos, dice Trump, va a tomar el control de la franja de Gaza, así, de repente. Es que cuesta incluso saber por dónde coger, cuál es el ángulo adecuado para analizar. Hay tantas cosas sucediendo al mismo tiempo. Por un lado, hay que tener en cuenta que cada presidente de Estados Unidos, desde los años 60, ha llegado a la Casa Blanca queriendo traer un plan de paz o un plan para Oriente Medio. Se ha presentado como el presidente de la paz y de la estabilidad, y presenta un plan que es lo más disruptivo. El presidente que dijo que basta ya de intervenciones en el extranjero y que había que concentrarse en Estados Unidos. Y parece que es una ocurrencia suya, también que juega al son de el ritmo que le marca Netanyahu, el primer líder extranjero recibido, que sabe dorarle la píldora, decir que es el mejor amigo que ha tenido Israel en toda la historia, que eso es lo que más le puede gustar y eso es lo que más puede emocionar a Donald Trump, con una ocurrencia cuyas consecuencias es que cuesta hasta intentar tomárselas en serio. Trump viene a decir que los palestinos tienen que irse de Gaza, recordemos, ese pequeño territorio entre el Mediterráneo e Israel, controlado por Hamás y escenario de la guerra en los últimos meses, ahora en suspenso con el alto al fuego. Más de la mitad de la franja de Gaza está destruida, allí viven unos 2 millones de personas, a los que Trump quiere, digamos, reubicar, sin contar, por cierto, con su opinión, en Jordania o en Egipto, países que dice que les cederán la tierra para que vivan en paz. Lo dice así, Trump. Explica que Estados Unidos hará un gran trabajo allí, en la Franja de Gaza. Habla de la Riviera de Oriente Próximo, incluso. No sé con qué intención lo dice, Pablo, pero desde luego parece imposible, ¿no?, de materializar algo como esto. Es completamente imposible, es un disparate absoluto y es una negación de la realidad. Él sostiene que los líderes de Oriente Medio le han dicho que era una idea extraordinaria y obviamente todos han dicho, pero qué disparate es este, excepto Netanyahu, que estaba encantado, sonriente a su lado. Es imposible que Estados Unidos, que cada vez que ha intentado acercarse
ha visto cómo en Líbano sus marines desde los años 80 recibían atentados, es imposible que el ejército de Estados Unidos intente desplegarse en Gaza. Las consecuencias son indescriptibles. Pero lo peor o lo más extravagante de todo es el lenguaje con el que habla. Esto ya lo llevábamos tiempo avisando, porque el marido de su hija, que en la primera legislatura tuvo mucho peso, que luego ha desaparecido, el que ya había generado cierta ansiedad hablando de cómo consideraba que Gaza tenía un potencial pues turístico, inmobiliario fascinante, con esas vistas al mar, y Donald Trump, que no deja de ser un promotor inmobiliario, un magnate del ladrillo, sigue hablando en ese lenguaje. Entonces está convencido de que puede echar a 2 millones de personas que en realidad están ahí, no quieren estar, porque o en una falta de conocimiento abrumadora sobre Oriente Medio o la condición humana, cree que esas 2 millones de personas van a quererse ir, si están deseando irse, y que no se van porque no tienen otra oportunidad, y que va a ser capaz de construirles un paraíso en Jordania o Egipto, o sea, un disparate de proporciones épicas, y cree que va a poder quedárselo para hacer un programa inmobiliario, pero ni siquiera para los palestinos, sino para gente de todo el mundo con dinero. Es que de verdad, o sea, es peligrosísimo, tiene unas consecuencias enormes, pero es que parece mentira que estemos hablando de algo así en estos términos. The president will be implementing tomorrow a 25% tariffs on Mexico, 25% tariffs on Canada, and a 10% tariff on China. La Casa Blanca anunció casi de un día para otro que se imponían y casi que entraban ya en vigor unas tarifas del 25% sobre los productos importados desde Canadá y México, frontera norte, frontera sur de Estados Unidos, algo que era un golpe total, ¿no?, al comercio con sus vecinos. ¿Cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados. Con el shock todavía encima, Trump da lo que parece es un giro y decide aplazarlos por un mes, los aranceles, después de llegar a un acuerdo con Sheinbaum, que es la presidenta de México, a la que escuchamos, y con Trudeau, que es el primer ministro canadiense. No sé cuánto hay de escenografía, cuánto hay de verdad en todo esto, pero da la impresión de que ha utilizado los aranceles como una amenaza. Esto igualmente tiene muchísimos ángulos. Había un compañero del periódico que decía mucho la expresión charlotada, y yo creo que lo que hemos visto con los aranceles es una charlotada. Y hay un viejo chiste de la Unión Soviética que decía que unos fingían que trabajaban y otros que les pagaban, y eso mantenía un poco el orden. Aquí unos han fingido que ponían aranceles y otros que iban a tomar medidas para que no fueran necesarios. Exactamente aplicando medidas tanto en el caso de México como Canadá, que ya estaban anunciadas o desde hace años o desde hace meses para la frontera norte y la frontera sur. Trump ve cómo los futuros de las bolsas estaban amenazando, cómo inmediatamente asumía incluso sus cadenas favoritas que el precio del petróleo y de los alimentos iba a subir, y da un poquito marcha atrás. ¿Quiere decir eso que todo fuera simplemente una escenificación? No, yo creo que hay bastantes elementos de la idea de Trump sobre las aranceles que hay que tener en cuenta. No es solo, aunque también, un elemento de presión para conseguir que otros países hagan otras cosas, que es cierto, lo hizo en el pasado y va a seguir haciéndolo. Hay un segundo elemento que tiene que ver con la cosmovisión de la que ya hemos hablado aquí, de Trump, de la economía como un juego de suma cero, en el que la economía más fuerte del planeta y el ejército más poderoso del planeta, pues prácticamente tienen un derecho a apropiarse de aquello que necesiten o consideren que necesiten, sea Groenlandia para seguridad nacional, sea Panamá para echar a China y no pagar las tarifas, o cualquier otro elemento. Entonces hay un elemento muy importante de esa visión de soy el más fuerte, tengo derecho a la parte más grande del pastel. Vamos a ver qué ocurre, en todo caso, ¿no?, cuando finalice este plazo de 30 días en el que ya estamos, pero lo cierto es que la amenaza de los aranceles ha tenido, digamos, sus frutos, ha surtido efecto en materia de control fronterizo, por ejemplo, inmigración, los cárteles, drogas, todas esas cuestiones. Lo va a reforzar México, va a reforzar su presencia en la frontera, digamos, presencia con soldados, presencia militar para controlar esas cuestiones. Trump también ha ordenado un arancel del 10% a China, que, por cierto, ha querido contraatacar. Todo esto, Pablo, además de ir claramente contra el libre comercio, conlleva para ti el riesgo de desatar una guerra comercial. Sí, por supuesto. Él va al choque mayor y eso inevitablemente tiene consecuencias. Lo vimos en su primer mandato, con una guerra comercial y aranceles de ida y vuelta con Estados Unidos y Europa, con China, y lo hemos visto además que la economía internacional ahora mismo
pues está cuestionada por históricamente los críticos del neoliberalismo, del libre comercio, los tratados comerciales venían de la izquierda, y ahora poco a poco se ha visto que los gobiernos de derechas son los que están intentando acabar con ello, o los que van a ser capaces, porque desconfían de la idea de los principios básicos que ha mantenido ese sistema en las últimas décadas, ¿no? Que no hubiera aranceles, que no hubiera bloques comerciales, libre tránsito de personas y de bienes. No cree ya muchísima gente en ello, y si los gobiernos y si la primera potencia comercial del mundo no cree en ello, pues es muy difícil que esto no afecte a todas partes y que tenga consecuencias potencialmente devastadoras si el pulso sigue hacia adelante. Today, a military flight carrying migrants is expected to head to Guantanamo Bay. El asunto de los inmigrantes ilegales, de las deportaciones, pues es claramente una de las obsesiones de Trump y de todo ese movimiento MAGA, ¿no?, que apoya al presidente de Estados Unidos. Lo hemos visto estos primeros días, tanto que han salido vuelos a otros países e incluso hemos visto inmigrantes en trámites de deportación que han sido ya trasladados a la base de Guantánamo, que es esa base militar naval que Estados Unidos tiene en Cuba, que funciona entre otras cosas como cárcel y donde se produjeron abusos a terroristas detenidos allí tras el 11 de septiembre. También está el asunto del asilo, con la guerra contra la inmigración ilegal por parte del gobierno de Estados Unidos en marcha desde el primer momento. Están en un proceso de identificar e intentar deportar a mucha gente. Eso implica llegar a acuerdos con los gobiernos de esos países. Vimos el problema con Colombia, hemos visto el acuerdo con Venezuela, cómo está llegando a acuerdos con países como El Salvador o Costa Rica, o ahora está el secretario de Estado Marco Rubio en toda América y Centroamérica negociando para que no solo acepten la repatriación de sus nacionales, sino que puedan convertirse en centros donde puedan enviar a los inmigrantes. Hay unas 40.000 personas retenidas a lo largo de todo el país, pero no hay instalaciones específicas para la trámite, así que están en cárceles o en centros de diferentes lugares del país, y cree que Guantánamo, que en el pasado, ya en los años 80 y 90, se convirtió en centro de internamiento de cubanos o de haitianos, pero generalmente gente que no había llegado todavía a Estados Unidos, sino que lo pretendía, pues quiere convertirlo en ese centro con el simbolismo fuerte que tiene, ¿no? Que no solo es un lugar fuera del territorio y que ha estado al margen de la ley o con una ley completamente, un estatus alegal desde los atentados del 11 de septiembre, sino que tiene además ese componente de asociar al que está aquí es un terrorista, es un criminal, es un delincuente, que en muchos casos simplemente gente que no tenía documentos, pero creo que quiere jugar con ese simbolismo fuerte y mandar un mensaje al mundo, es decir, desde aquí no vais a poder volver, no hay vuelta a Estados Unidos. Y todo esto, yo me pregunto, Pablo, realmente, el asunto de Gaza, el asunto de los aranceles, la cuestión de la inmigración, con esa imagen, ¿no?, de Guantánamo tan simbólica, estas cuestiones que por un lado parecen algunas ocurrencias, por otro pues medidas un tanto de presión, ¿no?, para conseguir, digamos, otros fines. Todo esto esconde algo, te lo digo por esto que decías al principio, eso de que quien atrae la atención gana, ¿no?, en un mundo como este. ¿Qué es lo que está pasando mientras hablamos de todo esto? Yo creo que esa es una pregunta básica, yo creo que es la clave de lo que está sucediendo ahora mismo. Todos los elementos, la migración, el Oriente Medio, la política comercial, son fundamentales, esenciales, parte de su agenda y tienen consecuencias en sí mismas. Pero detrás de todo eso también hay una capacidad única que tiene Donald Trump de distraerte, de quitarte de la atención. Es una de las cosas más importantes, que es el control absoluto de la administración que está logrando él y sobre todo está logrando Elon Musk, con un grupo de veinteañeros sin experiencia a los que les ha dado carta blanca, libertad para meterse en todas las agencias, en todos los departamentos del país, que están despidiendo a gente cualquier jefe al que lleguen estos chicos y no les des las contraseñas y las llaves de la oficina, lo despiden en cuestión de horas, y tienen el acceso a datos confidenciales, al sistema de pagos del gobierno federal. Mientras estamos hablando de aranceles que van y vienen, mientras ideas inmobiliarias de Gaza, mientras usa la campana de Guantánamo para generar atención y titulares, no estamos prestando atención, o no estamos prestando la suficiente atención, y sobre todo nadie está articulando una respuesta a una toma sin precedentes. Esto no es un presidente haciendo uso de su mandato, sino es un proceso sin comparación en toda la historia de Estados Unidos o de un país desarrollado, de una toma de la administración y una purga absoluta y deliberada.
Pues estos son los planes de Trump, los planes reales de Trump. Es lo que está pasando en Estados Unidos. Pablo, gracias y hasta muy pronto, imagino. Gracias. Desde Washington, Pablo Suances ha hecho posible una vez más un episodio de El Mundo al Día. El Mundo al Día es un podcast, ya lo sabes, que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y también a través de las principales plataformas de audio, en la que tengas en tu móvil, en tu favorita. Ahí estamos y ahí, como siempre te recuerdo, tienes la opción de suscribirte. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.